Listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a una entrevista más en Contextos a través de esta página de noticias que hemos estado dándole seguimiento a temas de interés común de la comunidad en estos días. Y uno de los temas que nos ha preocupado es la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, a estas personas menores de edad que pues por alguna razón en nuestro estado están siendo violentados. Tan solo las cifras que dio la semana pasada el fiscal general respecto a que habían entre 1 y 2 denuncias diarias por violencia en contra de los niños y sobre todo 15 casos que ya estaban en carpetas de investigación formal por este tipo de situaciones, pues nos prende las alarmas. Además de que también la Procuraduría de Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de Nayarit tiene datos que también llaman la atención, y es que solo reportes, que no significa, digamos, el número de personas violentadas, de personas menores de edad violentadas, en el 2018 tuvieron 357 reportes. En 2019, 556, en 2020, 643, y solo en estos 3 primeros meses del año, esta Procuraduría tiene en el primer trimestre 218 reportes, de los cuales, bueno, ya se ha dado cuenta en los medios de comunicación sobre algunos que terminan desafortunadamente en homicidios o femicidios de niñas que han sido pues violentadas, principalmente sus agresores por familiares. Y para hablar de este tema, sobre el aspecto, digamos, psicológico de esta situación, de lo social también, pues consultamos a un especialista, el psicólogo Omar Sánchez Medina, de la Universidad Autónoma de Nayarit, quien esta tarde va a platicar con nosotros acerca de este tema. Omar, te agradezco mucho que nos acompañes en estas entrevistas a Contextos. No, al contrario, Karina, muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy bien. Bueno, pues entremos en materia, y sobre todo porque creo que lo primero que hay que hacer, Omar, es definir las características de los abusadores de los niños, porque antes de hablar de un niño maltratado, creo que es necesario que hablemos de las personas que abusan de un niño, de un menor o una niña, perdón. Sí, bueno, pues creo que es algo bastante complejo, Karina, porque pues se involucran muchos factores, tanto personales como culturales, ¿no? Tenemos ahorita una construcción cultural de la violencia como un ejercicio para resolver problemas, ¿no? En realidad el discurso, digamos, oficial, pues es ese, ¿no? La violencia como método de resolución de conflictos, ¿no? Entonces eso pareciera que es menor, pero no es una cuestión menor, es decir, cuando la mayoría de los problemas sociales se resuelven mediante la violencia, pues uno lo va interiorizando, ¿no? Y estamos hablando de que este país, bueno, tiene décadas sumido en una situación verdaderamente extraordinaria a nivel mundial de violencia, ¿no? Entonces, por un lado están estos elementos culturales, donde se ha puesto a la violencia. Esto lo podemos ir viendo, por ejemplo, en los comentarios de las notas justamente violentas, ¿no? En los comentarios de las personas que no son violentas, lo que encontramos ahí es una enorme carga de violencia, ¿no? Eso como elemento, digamos, de soporte cultural. Pero también hay otros elementos de carácter personal y familiar, ¿no? Las familias violentas pues tienen ciertas cualidades, ¿no? Una de ellas es, digamos, la cosificación de los miembros, es decir, los miembros no son personas, ¿no? Son gente que vive ahí, ¿no? Viven juntos, pero en realidad no comparten la vida. Comparten un espacio, pero no hay actividades que los vinculen afectivamente. Esa es una primer característica muy importante, ¿no? Porque entonces, si no me vinculo afectivamente con mis hijos, pues entonces mis hijos pasan a ser un objeto, ¿no? Una cosa que está ahí. Y en este sentido, si yo no veo a mis hijos como personas, o no a mis hijos, a cualquier gente como una persona,
pues entonces tampoco puedo identificar, digamos, sus necesidades más elementales, ¿no? Y mucho menos sus estados afectivos. Entonces, esta es una característica muy importante de las familias violentadoras, donde los miembros de la familia, no solamente los niños, no son personas, ¿no? Son cosas que están ahí. Los niños se conciben más como un problema que como un hijo, ¿no? Como un miembro de la familia. Y entonces, bueno, se va ejerciendo un poder, ¿no? Hay un factor que le podríamos llamar como psicogenético o de herencia psíquica, creo que sería más correcto, en donde pues la prevalencia de padres abusadores o violentadores pues es altísima, ¿no? Es decir, un padre que violenta a sus hijos, por lo general, sufrió violencia durante su infancia, ¿no? Entonces, esta es una herencia maldita, ¿no? Una herencia a perpetuidad, ¿no? En donde pues se va reproduciendo el esquema, ¿no? Pero, a ver, ¿esto se aprende o es un gen? No, definitivamente es aprendido, ¿no? Definitivamente es aprendido. Bueno, quisiera hacer un apunte antes de esto, Karina, porque bueno, los datos que tú refieres, que son terribles y gravísimos por donde se vean, se refieren a un tipo de violencia, ¿no? Que es una violencia ejercida, es una violencia, digamos, excesiva contra los niños, ¿no? Pero se refiere, los datos reportados se refieren a la violencia física, ¿no? Pero también es importante hacer la anotación de que la violencia física es un tipo de violencia de las que sufren los niños, no es la única, ¿no? Hay otro tipo de violencia que se le llama violencia por omisión, ¿no? Que es la negligencia de los padres, ¿no? Un niño que se enferma y que no es atendido por sus padres, un niño que se cae, que se accidenta y que no es atendido por sus padres, un niño, pues que se queda solo todo el día, es otro tipo de violencia, ¿no? Un niño que no es atendido en sus necesidades afectivas más elementales, también es otro tipo de violencia, ¿no? Y hay otro tipo de violencia que tiene que ver más con esta destrucción del yo, ¿no? Un tipo de violencia que tiene que ver más con un discurso más o menos permanente o bastante permanente en muchos casos de sobajamiento de los niños, ¿no? Es decir, eres un tonto, no sirves para nada, todo lo haces mal, me tienes harto, todo ese discurso es otro tipo de violencia que es muy impactante para los niños, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? Pero quise hacer esta anotación porque estos casos que tú mencionas, que se contabilizan solamente los de un tipo de violencia, ¿no? La violencia más escandalosa, más brutal, más evidente, pero digamos, la cifra negra de las otras violencias, la cifra negra de esa violencia, pues es altísima, pero de las otras violencias es todavía mayor, ¿no? Porque además en muchos casos ni siquiera se concibe como violencia. Es decir, pues ahí está, ¿no? Ahí están los niños, no le pego, tampoco le hago caso, pues sí le grito para que entienda y para educarlo, pero yo no le pego, ¿no? Entonces es una cifra negra muchísimo mayor cuyas implicaciones psíquicas también son importantísimas y terribles, ¿no? Pero bueno, volviendo, digamos, a esta pregunta, ¿qué es lo que pasa con estos padres? Bueno, pues hay un ejercicio de poder evidente, pero es un ejercicio de poder pues muy vinculado a su propia historia, ¿no? Es un ejercicio de poder en donde, digamos, cuando se entrevista a los padres y se les pregunta por qué violentan a los niños, pues hay razones que parecieran francamente absurdas, pero que son razones que han llevado a la muerte a muchos niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las razones que ponen los padres
es el llanto, ¿no? Esos casos de niños pequeños que no pueden contener su llanto, que están llorando, y entonces los matan en el extremo más brutal, más terrible, los matan para callarlos, ¿no? Entonces, esto por supuesto nos habla de un padre con trastornos pues bastante profundos y graves, pero que fundamentalmente los padres nos vamos identificando con los hijos, ¿no? Y regularmente los padres nos tenemos más miedo a nosotros que a los hijos. Entonces, la necesidad de contener al hijo, de contener el llanto del hijo, pues en realidad es una necesidad de contención del propio padre. Pero se van suscitando estos procesos. Otro de los elementos que reportan con mayor frecuencia, o otro de los motivos que reportan con mayor frecuencia, es la incapacidad de control de los padres, ¿no? Es decir, cuando los niños empiezan esta exploración vital, ¿no? Del mundo, regularmente eso genera angustia. Eso genera angustia de la madre, del padre, que es la cuidadora casi siempre. Y entonces también se van ejerciendo estos actos de violencia, ¿no? Hay otro elemento que reportan muy frecuentemente los padres violentadores, que es toda la expectativa social, ¿no? Los padres violentadores, los padres violentos y violentadores, son padres, en psicología se le llama locus de control interno o locus de control externo, ¿no? El locus de control interno es cuando yo recurro a mí mismo para buscar mis referentes, ¿no? El locus de control externo es que yo recurro a, pues, a lo externo, a personas externas, para reforzar mis referentes, ¿no? Entonces la opinión pública se vuelve muy importante. Entonces, esta idea de tener al hijo perfecto, pues va atravesando la cabecita de estos padres, y entonces cuando ellos consideran que el hijo se sale de lo que debe hacer, entonces lo empiezan a violentar, ¿no? Son los motivos que a veces suenan incluso, pues, bastante absurdos, pero esos son, pues, ¿no? Y eso nos habla justamente, pues, de un trastorno bastante profundo desde los padres. Oye, también pienso que se ha normalizado mucho estas cuestiones que mencionabas, pero además hay una que me parece que también sucede por compasión y que puede ser esto que mencionabas de la omisión, que hay padres o madres que violentan a sus hijos incluso llegan a matarlos porque no tienen recursos para mantenerlos, porque y me ha tocado cubrir, bueno, no acá propiamente en Nayarit, pero recuerdo un caso muy particular en Metepec, en el Estado de México, de una familia, una madre que, digamos, por compasión asesinó a sus hijos porque no tenía un trabajo seguro, porque no podía darles de comer, en fin, por todo este tipo de cuestiones. Y ella había redactado una carta en la que mencionaba esto y que, bueno, sonaba muy violento porque todo el tiempo ella había hecho referencia a sus familiares respecto a esta situación, que pues no tenía, que quisiera que no hubieran vivido, en fin, muchas de este tipo de cosas. Y hemos visto casos en este sentido, ¿no? También para justificar esta falta de recursos, por así decirlo. No sé si exista, si sea por compasión o si tenga algo que ver también este sentimiento como de por protección, los violentos. Bueno, ahí ya es, digamos, una transformación psíquica, ¿no? O sea, una formación reactiva. Pues en realidad tiene que ver justamente con la desesperanza del padre, más que la desesperanza de los hijos, pues, ¿no? Hay varios casos muy terribles en este sentido, un caso también en Jalisco, ¿no? En donde las condiciones económicas, digamos, orillan a la madre a tomar esta decisión porque los iban a correr del lugar donde habitaban. Pero bueno, eso solamente nos expresa varias cosas, ¿no? Por un lado, digamos, esta descomposición social, este abismo
socioeconómico entre los ricos y los pobres de México, en donde hay gente que de verdad siente que no tiene esperanza en este mundo, ¿no? La pobreza es un elemento determinante en el ejercicio de este tipo de violencias, que no es única, ¿eh? La violencia se da en absolutamente todos los estratos sociales. Me estoy refiriendo solamente a esta desesperanza económica, ¿no? Que cada vez, y lamentablemente cada vez, se va haciendo más y más frecuente, ¿no? Entonces, este es un elemento, digamos, pues que hay que ponerle atención, porque los procesos de empobrecimiento, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, pues van, y bueno, quizá en todo el mundo, van creciendo a pasos muy, muy, muy agigantados, y esto nos va determinando también ciertas reestructuraciones psíquicas, pues desde la angustia, ¿no? Oye, y bueno, ¿y tendrá que ver lo que está sucediendo en Nayarit con estas épocas en las que se vivió demasiada violencia en las calles, en las que desapareció gente, en las que sucedieron todas estas situaciones que no hayan sido atendidas, digamos, en el grueso de la comunidad, no tanto con las víctimas directas de este tipo de violencia, sino en general a todas las nayaritas y nayaritas que vivimos aquí en el estado, pues? ¿Tendrá algo que ver con ello? Bueno, sí, o sea, tenemos generaciones de jóvenes que han crecido conviviendo con un nivel de violencia extraordinario, ¿no? Extraordinario, es verdaderamente terrible y brutal, ¿no? Y donde la violencia pues, se ha ido interiorizando. Pero lo que hemos encontrado, la constante en prácticamente todo el país, pues digamos, es que los servicios responsables de atender a los casos violentados, por un lado están muy saturados, por otro lado también han sido violentados de distintas maneras, en muchos sentidos, eh, pero sobre todo no hay una respuesta real a nivel ni estatal ni federal para las víctimas, ¿no? Entonces, imagínate un niño, un joven, ahora joven, que perdió a su padre asesinado de una manera brutal, ¿no? ¿Qué construcción de lo humano puede tener, ¿no? Necesitaría, digamos, elementos muy sólidos como para poder reconstruir lo humano, ¿no? Pero si desde su casa hay un ejercicio de violencia, pues entonces, ¿qué construcción de lo humano puede tener esta persona, ¿no? Recordemos bueno, los niños violentados son niños regularmente pues sujetos a un estrés muy alto, ¿no? Y el estrés tiene consecuencias importantes a nivel psíquico, pero también a nivel fisiológico, ¿no? El estrés segrega una hormona que es la hormona, el cortisol, ¿no? El cortisol tiene varias funciones fisiológicas, pero digamos la mayor función del cortisol es mantener la atención, ¿no? Mantener la atención ¿en qué? En la amenaza. Entonces, los niños, bueno, quizás sea más fácil si ponemos un ejemplo de adultos. Cuando yo estoy preocupado por algo, no puedo dejar de pensar en eso, ¿no? Todo mi mundo está girando alrededor de ese elemento, ¿no? Entonces, los niños que son violentados, y sobre todo cuando son violentados en su casa, tienen impactos muy, muy, muy profundos, ¿no? Por un lado está el cortisol, que lo que hace es, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar vigilantes, porque los sucesos de violencia pues son muy agresivos, ¿no? Entonces siempre están pensando en eso, pero no solamente se segrega cortisol, también se segrega adrenalina y noradrenalina. Y entonces cuando este mecanismo se activa tan continuamente, pues digamos la concentración de estos neurotransmisores en el torrente sanguíneo se incrementa. Y esto trae como consecuencia un estado permanente de lo que nosotros coloquialmente le llamamos nerviosismo, ¿no? Que en realidad es un estado de ansiedad. Entonces,
los niños que son violentados en su casa, pues tienen este mecanismo muy, muy, muy activo, y entonces, digamos, su estado psíquico siempre, siempre es de tensión. Siempre va a ser de tensión, tienen muchísimas dificultades escolares, pues por supuesto, o sea, no pueden dejar de pensar en que van a llegar a su casa y los van a golpear o los van a regañar o les van a decir que son tontos, ¿no? Entonces, estos estados van generando van produciendo consecuencias muy profundas en distintos niveles de los niños, ¿no? No es lo mismo un niño que es violentado en su casa a un niño que es violentado por alguien externo, ¿no? Un niño que es violentado en su casa, pues sufre de un estrés muchísimo mayor, no, porque no estamos minimizando la violencia externa, pero tiene un refugio a donde llegar, ¿no? Cuando la violencia viene de ese refugio, el niño se queda en el desamparo total. Y un elemento, digamos, fundamental para la estructuración psíquica es justamente la posibilidad que yo siento de recibir ayuda, ¿no? Yo puedo estar muy mal, me puedo sentir muy mal, me puedo sentir deprimido, puedo estar ansioso, puedo estar de muchas formas. Pero si yo siento que puedo obtener ayuda de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, ese es un elemento, pues importantísimo, ¿no? Que bueno, digamos, es uno de los elementos más fundamentales y más presentes en la religión, ¿no? La religión tiene un componente, digamos, de consolación emocional fundamental, ¿no? Pero bueno, este elemento, digamos, debe de estar primariamente en la casa. Y cuando la casa se vuelve el espacio de agresión, pues estos niños quedan en el vacío total y en la indefensión. ¿Y cuáles serían las características para poder identificarlos? Porque muchas veces esto que mencionabas hace rato, de que pues sucede en la intimidad de los hogares, que muy pocas veces se conoce, o por ejemplo ahora en la pandemia, que muchas de las personas pasan mayor tiempo en casa en los trabajos, en fin, ha cambiado mucho la dinámica. ¿Cómo se identifica a estos pequeños que han sido violentados? Bueno, pues decíamos, hay una hipervigilancia, ¿no? Hay una hiperactivación, siempre están vigilantes, ¿no? También hay una recreación constante del evento, constantemente lo están trayendo, y también hay una constricción de la personalidad, es decir, el niño pues no se siente libre para expresarse, ¿no? Y entonces esto, digamos, se va haciendo evidente pues en distintos ámbitos, en distintos niveles, pero digamos como características más o menos generales de los niños, pues bueno, encontramos que los niños violentados, pues son niños o pueden ser niños muy apáticos, ¿no? Pues claro, cualquier cosa que hagan o digan, pues recae en un castigo, no es un castigo físico, es una agresión física, ¿no? Entonces se van conteniendo, pero van buscando también otros mecanismos pues de reconstrucción de sí mismos, ¿no? Y estos mecanismos pues son mecanismos muchas veces pues bastante negativos. Entonces, tenemos niños, por ejemplo, que van identificándose, van recreando este suceso que les es tan agresivo, de distintas formas, ¿no? Lo pueden recrear activamente y entonces se hacen niños muy violentos, ¿no? Son niños que lo que están buscando, digamos, es la aprobación del que los violenta, ¿no? Mi papá me pega, pues debe estar bien pegar, ¿no? Y entonces son niños que van recreando activamente la violencia, pero también hay niños que la van recreando pasivamente, ¿no? Y entonces buscan situaciones donde los violenten, ¿no? Estos niños que en las escuelas sufren
mucha violencia y mucha violencia, estos niños que son incontrolables aparentemente, pues en realidad lo que tienen es un vacío profundísimo, ¿no? Otra de las características, por supuesto, pues es, digamos, como no pueden identificar psíquicamente una situación, digamos, peligrosa, de una situación segura, va buscando experiencias de una alta intensidad, ¿no? Y entonces son niños o jóvenes que van buscando situaciones de mucho riesgo. Entonces, cuando se van haciendo adolescentes, se van metiendo pues, a lo que se le llaman conductas de alto riesgo, que no solamente tienen que ver con la violencia, sino con consumo de alcohol, con consumo de drogas, con una sexualidad muy desenfrenada, ¿no? Pero sobre todo caracterizada por el poco o nulo vínculo afectivo, ¿no? O bien, cuando se logran vincular afectivamente, son relaciones muy destructivas, ¿no? En realidad lo que están buscando pues, es esa recreación de la violencia. Oye, ¿y crees que es suficiente lo que en materia de salud pública o prevención, digamos, se ha hecho en el Estado? Al final de cuentas, bueno, creo que conoces muchos casos y también conoces cómo funcionan los sistemas. ¿Qué sería lo ideal que tendría que hacerse, digamos, antes de que sea, si ahora ya sea exponencial, de que sea mucho mayor el problema de la violencia hacia personas menores de edad en Nayarit? Bueno, si es suficiente, no, definitivamente no. O sea, estamos lejísimos de ser suficientes. Es más, creo que estamos muy lejos de haber comenzado a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? La estrategia creo que tiene que ser social. No podemos visualizar el problema de la violencia contra los niños y de la violencia en general como un problema individual. No, es un problema que ya es de carácter social en este país, ¿no? La violencia contra los hombres, la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños es un problema que nos va atravesando culturalmente y que no lo hemos atendido en estos términos, ¿no? Las respuestas que se han buscado son respuestas desde lo individual en el mejor de los casos, ¿no? Pero en lo individual, pues no nos va a llevar a mucho, pues. O sea, es decir, la prevalencia del delito es tan alta que es imposible atenderlo así. Entonces tenemos que reinventar los mecanismos de atención para las víctimas desde una estrategia de carácter más grupal, de carácter social, en donde se vayan reconstruyendo estos vínculos. Definitivamente la terapia individual, bueno, pues tiene cosas, por supuesto, interesantísimas, pero me parece que en Latinoamérica sí tenemos que repensar el papel de la psicología y el qué estamos haciendo desde la psicología, ¿no? Este tipo de problemáticas van atravesando, tenemos un país, imagínate, 300,000 muertos y desaparecidos solamente de 2012 a la fecha. Cada uno de esos muertos pues deja toda una estela de dolor y de afectación psíquica, ¿no? ¿Qué se ha hecho con todos con todos los familiares, con los hijos, con los primos, con los sobrinos? En realidad no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, no, creo que no estamos siendo suficientes ni lejanamente. Voy a aprovechar esto que mencionas sobre los asuntos que no se han hecho, digamos, como estrategia para mencionar, pues, y he cubierto también muchas campañas políticas y aprovechando, digamos, este proceso que estamos viviendo en Nayarit, que en los discursos, digamos, de las políticas, los políticos, no se incluye, digamos, directamente a las personas menores de edad, a las niñas, los niños, los adolescentes. Yo escuchaba hace unos días, por ejemplo, propuestas sobre guarderías, sobre espacios para estos niños, sobre escuelas, recuperar espacios públicos, en fin, cosas que son, digamos,
más vistosas, que son cosas que se pueden incluso aplaudir, digamos, en esta situación política que a veces buscan los candidatos y las candidatas, pero creo que nadie se ha centrado en esta situación. También se firmó un tratado por la primera infancia, algo así, y hay leyes de la primera infancia en nuestra entidad, pero no se atienden desde estas necesidades en particular que tienen los niños. O sea, vamos, no se les consulta tampoco a los niños y las niñas muchas cuestiones y son vistos desde este aspecto en el que no tienen capacidad de decisión y puedo entender que a lo mejor no tienen la madurez para atender algunos temas, pero creo que desde su propia perspectiva y sus propias necesidades, los niños y las niñas, o sea, la niñez puede hablar de sus asuntos, pero además tienen que ser personas también pues si no especializadas, sí tienen que haber asesores que tengan especialización sobre los políticos y las políticas, porque al final de cuentas, estos eslabones que tú mencionas, pues van a ser parte de algo mayor, de una sociedad que va a seguir creciendo con todos estos problemas y que al final de cuentas crean disfunciones, porque no es solo una disfunción social, sino también de productividad en cierto caso, en cierto momento, ¿no? Entonces, Claro, claro, por supuesto. Sí, no, bueno, hay muchos autores, muchos sociólogos, ¿no? Que hablan, Paul Baudrillard decía, hay algo más real que lo real y es el simulacro, ¿no? Entonces, vivimos en realidad en un simulacro. Esta parte, ¿no? Esta parte de los niños violentados, de los feminicidios, de los homicidios, de todo esto, pues es el México que quieren esconder los políticos, ¿no? Es el México que quisieran que no existiera, ¿no? Es el México que prefieren omitir, ¿no? Es el México que pues hacen como que no existe porque es un problema, ¿no? Y en realidad así se abordan los problemas en México, ¿no? No se visualizan, no se quieren hacer visibles. Ahora, si los haces visibles, pues eres un problema, ¿no? O sea, por qué haces esto, Karina? ¿Por qué pones estos temas en la mesa, ¿no? Entonces, en realidad este es un patrón político, cultural, ¿no? En donde la problemática no se atiende desde su realidad, se atiende desde lo que se imaginan que hay que atender, ¿no? Sí, yo coincido contigo, creo que sería muy importante, digamos, integrar a los niños a esto, pero también otra cosa que tiene que ver con un problema estructural desde la concepción educativa. Es decir, se ha puesto tanto énfasis en las cosas que no puedo decir que no sirven para nada, ¿no? Pero me parece que hay otras cosas muchísimo más relevantes que en lo que se le pone atención. Entonces, para muchos niños, la escuela es su refugio. Y uno dice, bueno, la maestra efectivamente no tendría por qué cargar con toda con toda esta responsabilidad que la trasciende, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay un planteamiento desde hace muchos años de integrar psicólogos a las escuelas. Ahora, tampoco basta con integrar psicólogos, es decir, se tiene que capacitar a los psicólogos para que puedan abordar este tipo de problemáticas con una perspectiva muy específica. Eh, digamos, si nosotros empezamos a generar espacios de diálogo con los niños, en donde los niños no necesariamente tiene que ser específicamente de lo que los ha violentado, donde los niños se puedan expresar, los niños van a ir entendiendo que hay un espacio donde ellos pueden decir lo que sienten, ¿no? Y quizás en otro momento, pues vayan a ir abordando a niveles más profundos sus conflictos. Pero de entrada, el sistema educativo en México es un sistema educativo, me parece, bastante irrespetuoso, ¿no? Con muy poco respeto a los niños, y no estoy hablando de los maestros, bueno, de algunos maestros sí, pero no solamente el los sistema en maestros, general, sino la concepción del sistema, ¿no? Es un sistema donde los niños, y bueno, también los adultos, poco participan en la construcción de su saber, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
creo que tendríamos, lo primero que hay que hacer es esto, Karina, creo que es muy importante esto que tú estás haciendo, porque hay que visibilizar, ¿no? Estas cifras que tú presentas ahora en un estado tan pequeño como Nayarit, pues deberían de llamarle la atención no solamente a los psicólogos ni a los periodistas, fundamentalmente deberían de llamar la atención pues de las autoridades, ¿no? Entonces, tendríamos que preguntarnos cómo incidir a estos niveles de la cotidianidad. Entonces, el trabajo tiene que ser para transformar lo cotidiano. Lo que se hace en México regularmente, digamos, si lo ponemos como un programa de enriquecimiento cultural, pues los programas de enriquecimiento cultural son constantes con actividades pequeñas, pero constantes, ¿no? Lo que se hace en México son, vamos a decir, conciertos, ¿no? Conciertos masivos, ¿no? Entonces haces una actividad una vez y tan tan, y en términos culturales eso no sirve para nada. Entonces, que vaya un psicólogo a dar una charla, una escuela, no sirve absolutamente de nada. Que vaya un psicólogo, por muy bueno que sea, a darle una charla a los padres, no sirve de nada. Tenemos que buscar formas de incidir en lo cotidiano. En la vida de los niños y las niñas. Bueno, recientemente también hubo un caso de una artista, de una mujer muy conocida, hija de otra artista, que había mencionado que fue violentada cuando era niña. Y este tipo de cosas, por ejemplo, se han hecho más comunes ahora, estos tenderos de la vergüenza, en fin, muchas de estas cosas, porque no se escuchan a los niños y a las niñas, ¿no? Hay momentos en los que también como adultos no sabemos, digamos, enfrentarnos a estas situaciones y mucho menos sabemos escuchar lo que quieren las infancias, ¿no? No sabemos, los minimizamos. Yo creo que una de las más grandes equivocaciones es el pensar esto que te mencionaba hace rato, que pues no tienen inteligencia, que no saben decidir, en fin, minimizar todos estos conocimientos de los niños y la consecuencia es esto, ¿no? Que pasan años y hablan cuando pueden, cuando tienen y luego los tachan de locos o de locas por hablar cosas, ¿no? Y yo creo que se tiene que hacer esto. Sí, ahí quisiera hacer un apunte, Karina, porque me parece importante, ¿no? Que es reivindicar el movimiento feminista desde estos términos. O sea, es decir, el movimiento feminista, digo, le podríamos criticar algunas cosas, pero en realidad lo que está buscando es reivindicar estos espacios, ¿no? Los ejercicios feministas que han hecho, sobre todo cuando hacen marchas, pero no en la marcha, ¿no? Lo que hacen después de la marcha a mí me parece algo verdaderamente importante, ¿no? Es este espacio para compartir sus experiencias y es justamente, se funda justamente en esto que tú dices, ¿no? ¿Hasta cuándo pueden hablar? Hasta que se van integrando pues ya como adultos, como adultas, ¿no? A este tipo de movimientos. Pero, digamos, se van anclando en este movimiento feminista justamente porque les abre un espacio que muy probablemente no tuvieron en toda su vida, ¿no? No tuvieron en toda su infancia. Entonces, creo que sí tendríamos que aprender, por lo menos esta parte que me parece interesantísima e importante. A escuchar a los niños, bueno, a las niñas, a las infancias. Bueno, pues, Omar, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado esta entrevista. ¿Algo que desees agregar sobre estos temas o sobre lo que consideres que es necesario hablar en estos tiempos de encierro y pandemia? Bueno, no, pues muchísimas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente hay que dejar muy claro que los niños no son apáticos porque sí, ¿no? Tampoco son berrinchudos porque sí, tampoco son enojones porque sí, tampoco son agresivos porque sí. Los padres tenemos que empezar a leer también lo que nos dicen los hijos sin palabras. Entonces, los niños, digamos, su repertorio de expresión emocional, pues obviamente es bastante más reducido que el de los adultos, por lo menos lingüísticamente, ¿no? ¿Qué hacen los niños? Lo que hacen es actuar sus emociones,
Entonces, cuando tenemos a un niño que es agresivo, tenemos que preguntarnos qué es lo que está sintiendo. Cuando tenemos a un niño que no quiere salir de su cuarto, que no quiere dejar de jugar videojuegos, tenemos que preguntarnos qué está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que los padres empecemos a poner en la mesa estos temas, que las familias tengan también acceso a este tipo de discusiones, porque finalmente no es que sean malos los papás, ¿no? Se comportan con una maldad brutal. Pero yo quisiera pensar que en realidad no es que no quieran a sus hijos, es que no saben cómo quererlos, porque a ellos tampoco supieron quererlos. Entonces, y algo que creo que es muy importante, muy, muy importante, es que todo tiene solución. Todo tiene solución, ¿no? A veces sentimos que no podemos cambiar, que no podemos transformarnos, pero creo que es importante recuperar la esperanza, ¿no? Porque además es una esperanza que se va a fundar en lo que creo que para todos es más importante, que son los hijos. Muy bien, con esto nos vamos a quedar, Omar, porque sí creo que es importante lo que has mencionado, reunirse, contar experiencias. Antes de que existiera la psicología como ciencia, se reunían las personas a hablar, así que yo creo que eso era lo importante, ¿no? Pero ya que hay especialistas, pues bueno, los invitamos y los consultamos. Así que te agradezco mucho, le agradezco mucho a las personas que nos están siguiendo a través de Contextos MX, que estén atendiendo estas charlas y sobre todo, pues que nos digan que sí, los expertos en estos temas y que quieran pues participar con nosotros de esas entrevistas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Karina. Buenas noches a todos.